Muy bien. ¿En dónde nos quedamos nosotros? Ever, sus apuntes. Vean, ¿cuál fue lo último que vimos? Estábamos explicando, creo, de la variación de las leyes, la japonesa, de... A ver, vean sus apuntes. Ah, sí, profe, al final fue eso, sí. Porque primero comenzó desarrollando el examen. Ya, pero al final lo que nos quedamos era de que... Ahí, la ley japonesa. Ya, ya, ok. Lo que nosotros decíamos en la clase anterior es de que eh, todo lo que estamos exponiendo realmente son, ¿cómo decir? En sí los fundamentos, porque es lo que se da la geoestadística. Fundamentos, ¿por qué? Porque vean ustedes que, si bien es cierto, si bien es cierto, la ciencia de la estadística nos permite, ¿cómo se llama?, tener una serie de indicadores, digámoslo así, o estadígrafos, como es la media aritmética, la varianza, la esperanza, etcétera, etcétera, desviación estándar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si nosotros queremos aplicar, nos dice el autor, que si nosotros queremos aplicar los diversos métodos que ya los hemos visto aquí, ¿no? De media aritmética, de polígonos, eh, ¿cierto? A la larga, esto no nos da un valor, como quien dice, real. ¿Y por qué no nos da un valor real y no se pueden aplicar así directamente? Ojo, es que no se pueden aplicar directamente, ¿no? Para la determinación de la ley promedio de mineral, es por la razón de que como dice aquí, no considera, ¿no es cierto? No considera bajo ninguna circunstancia la estructura, ¿no es cierto? La estructura del fenómeno mineralizado. ¿Sí? En otras palabras, debió decirlo con otras palabras, ¿no? No considera pues la naturaleza, la génesis, ustedes que son geólogos, tal vez lo dice así para que en un sentido general cualquiera lo pueda entender. Pero valgan verdades, lo que se trata es de ver aquí, de mostrar aquí, que bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto? Eh, Se genera, como quien dice aquí, eh, o toma en consideración, ninguno de estos métodos estadísticos toma en consideración lo que es ¿cómo se llama? Las características en sí del yacimiento. Pues, dicho de otra manera, vemos que un yacimiento mineral, desde su formación misma, desde su génesis, son diversos los parámetros que actúan o digamos que tienen que ver en su formación. Aparte de los estructurales, ¿alguien me podría indicar ustedes como geólogos cuáles son esos parámetros en forma general? Aparte de los estructurales. Me imagino que ustedes llevan yacimientos de minerales. No, No, profe. todavía no llevan. No, no, ¿Ustedes de qué Todavía ciclo son? ¿Ustedes de Quinto qué ciclo ciclo. son? quinto. Quinto ciclo. Muy bien, sepan ustedes que en todo proceso participan mayormente tres parámetros: temperatura, presión y masa. Esos son los parámetros, pues. Aparte de los estructurales, porque lógico, los estructurales son los que han creado, por decir, una cavidad o han creado ¿cómo decir? Las condiciones para que, por ejemplo, se produzca, ¿qué cosa? La, ¿Cómo decir? El relleno del magma, ¿no es cierto?, hacia esa estructura, esa cavidad, producto, por ejemplo, de una falla, ¿no? Entonces, los movimientos tectónicos o geodinámicos del planeta Tierra crean estas condiciones de fracturas en la corteza terrestre y pues en ese momento es aprovechado debido a la presión, temperatura, ¿no? Pues se introduce pues una masa, ¿no? Y lo cual da lugar a que se pueda, ¿cómo se llama? Que esta se pueda consolidar como una estructura mineralizada, dependiendo pues de los minerales que pueden encontrarse en el magma y que a lo largo del tiempo también, digamos, en su formación, se produce el enriquecimiento, ¿no es cierto? ¿Ah?
el enriquecimiento de determinadas sustancias minerales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El autor lo que nos dice es que esos métodos geoestadísticos, puramente, digámoslo así, puramente estadísticos, mejor dicho, esos métodos puramente estadísticos, no consideran, digamos, la naturaleza, no consideran la génesis de qué, de la estructura mineralizada, cómo se formó, bajo qué circunstancias, ¿no es cierto? No consideran, por decir, ¿cómo se llaman sus leyes? No consideran, por decir, algunos tipos de controles que se podrían establecer y que ya los hemos tratado, como son controles litológicos, mineralógicos, etc. Hay una serie de variables que no consideran. Y es lógico, vean ustedes que cuando nosotros mirábamos qué cosa la probabilidad de poder lograr qué cosa que saliera una ficha roja, o que saliera un número del dado, o que saliera una bola de un color, a nosotros bajo ninguna circunstancia nos ha interesado, ¿no? Parámetros como temperatura, volumen, ¿a quién se le va a ocurrir? A nadie. Pero vean, eso es lo que nos quiere decir esto. Que como esos métodos no consideran, ¿no es cierto?, ningún parámetro de la estructura mineralizada, por lo tanto, las leyes que podamos determinar a partir de este mineral y la, ¿cómo se llama? Y la presencia de, a partir de este mineral, no va, ¿cómo se llama? No, no es algo, pues, que responda, ¿no? Digamos, con certeza, ¿no? Estos parámetros. Entonces, había que usar otros mecanismos, otros procedimientos para poder, digamos, establecer, ¿no? Poder determinar qué cosa. Eso, la ley promedio, por decir, ¿no? Ok. Entonces, vean, dice que los métodos, que esos métodos estadísticos, que los cuales hemos expuesto en clases anteriores, dice que son empíricos, que son demasiado geométricos, que no consideran la estructura del fenómeno mineralizado. ¿Y qué debemos entender por estructura? Nos decía pues que la estructura mineralizada como estructura mineralizada, ¿no es cierto? Maneja determinados, por decir, determinados indicadores o parámetros, si le queremos llamar, ¿no? Y esos parámetros, ¿no?, son los que expone a continuación. Uno de ellos es, ¿qué cosa? La continuidad de las leyes, ¿no es cierto? ¿Y qué significa continuidad de las leyes? ¿Mm? ¿Significa qué cosa? De que, bueno, la ley es homogénea en un yacimiento mineral, eso es lo que quiere decir, ¿no? La ley es homogénea en un yacimiento mineral. ¿Mm? Ya lo hemos visto nosotros que no, ¿no es cierto? Ya hemos visto en las clases anteriores, ustedes los tienen ahí en el texto, de que no, que la ley no es homogénea, de que hay ciertas zonas en que la ley, el mineral tiene mejores leyes, en otras zonas tiene leyes más bajas, ¿no? Y así. Y entonces nos mostraba, en la clase anterior, y yo les mostraba, era esto, ¿no es cierto? ¿Mm? Que siendo estos dos yacimientos de hierro, ¿mm?, dos yacimientos de hierro, vean ustedes, ¿no?, los dos tienen porcentaje de fierro. Vean que a la larga, como nos dice en la parte de abajo, dice, los dos tienen una misma ley media. ¿Cuál es la ley media? 32% de fierro. ¿Mm? Los dos tienen 32% de fierro. Pero aquí hay una situación, ¿no es cierto? La situación es de que aquí podíamos ver que la japonesa, y lo hice con una recta de correlación, que la recta de la mina la japonesa, pues sus leyes son muy parecidas, ¿no es cierto? Pues, o sea, la continuidad es, eh, digamos, tiene mayor continuidad las leyes respecto a qué, a la otra mina que se llama Boquerón Chañar, donde nosotros vemos que pues se producen altos y bajos, ¿no? O sea, mientras que en uno, como quien dice, ¿cómo se llama? La posibilidad de que
se generen, ¿cómo se llama? Podamos nosotros correlacionarlas. Vamos a abrirlo acá. ¿No? Si estableciéramos una recta de, como quien dice, de máximos y mínimos, que correlaciona a las dos, ¿cómo se llama? A las dos, en este caso, las dos variables. Uno, ¿cuál es? ¿No? La profundidad, o sea, 6, 11, 20, 16, 21 es profundidad de los sondajes, versus qué cosa, el porcentaje de hierro que se encuentra en ellos, ¿no? ¿Cierto? Al parecer en la zona de 16, 21, ¿cómo se llama? Metros, y casi en todito se mantiene, ¿eh? Desde los 6 metros se mantiene la ley, ¿no? Pero no es lo mismo que ocurre acá, ¿no es cierto? ¿Mm? Donde que si yo quisiera trazar una línea de máximos y, ¿cómo se llama? Y mínimos, podría ser esa la línea que correlaciona, ¿ah? Pero vean ustedes que a la larga hay hacia abajo leyes bajas, hacia arriba, ¿no? Leyes altas, baja, sube, ¿no es cierto? Acá sube exageradamente y luego baja. Entonces, esas son variaciones. Ahí existe bastante anisotropía respecto a las leyes. No es la ley homogénea. Eso es lo que nos trata de decir. Entonces, cada yacimiento, pues, en sí va a tener cada yacimiento mineral en sí va a tener su propio comportamiento. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos ya otros tipos de gráficos, como lo que veíamos nosotros, ¿no? En primer lugar, la continuidad de las leyes, vean, pues, arriba veían los picos altos y bajos. Si tratábamos de poner una recta de máximos y mínimos, podríamos apreciar, ¿no? Que existen grandes diferencias respecto a la recta promedio. Después teníamos la anisotropía. Y la anisotropía nos decía de que ¿cómo se llama? Los yacimientos, como ya lo hemos manifestado hace un momento, no es homogénea, las leyes no son homogéneas. Por tanto, ¿no es cierto? En este tipo de yacimientos podemos encontrar zonas donde la ley es, zonas donde la ley es alta, como zonas en las que la ley es baja, ¿no? Y aquí tenemos el código de colores. La clase pasada les hice una pregunta. Igualmente aquí vean ustedes el color cíclame, ¿no es cierto? Es una ¿cómo decir? Una curva, ¿no? Que tiene qué cosa? Mejores leyes, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? El mismo código de colores. Muy bien, entonces nosotros analizábamos que de acuerdo a la dirección, por eso que se llama anisotropía, que de acuerdo a la dirección en la que atacábamos nosotros el mineral, podríamos que hablar de mejores leyes, ¿no? Y en otras zonas de leyes bajas, ¿no? Entonces decíamos nosotros, por ejemplo, si yo fuese de este a oeste, vean ustedes, ¿no? Encontraré leyes altas y después encontraré leyes bajas. Lo mismo que yo les decía de que podría hacerlo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ustedes comparen este camino, este recorrido que yo hago con el código de ley de colores que tienen aquí al costado y verán por dónde estoy yendo, ¿no? Estoy yendo de leyes de 0.8 hasta, ¿no? 0.6, que tiene el color rojo. Y encontrándome con algunos fases o interfaces en las que yo podría encontrar leyes de 0.6. ¿Ok? Entonces ahí vemos nosotros justamente lo que dice el autor, la anisotropía. O sea, no existe un yacimiento que sea en todo su contexto, la ley sea una sola, que la ley sea homogénea. No existe. ¿Ok? Y aquí tenemos pues también ¿cómo se llama? Aquí tenemos también ¿cómo se llama? Gráfico de curvas, ¿no? Y podríamos ver nosotros ¿cómo se llama? Aquí tenemos, si fuésemos en esta dirección, ¿no? Nos encontraremos con minerales de color cíclame y ese tendrá pues leyes, ¿no? Vean, de 2%, y a la medida que vamos avanzando hacia el lado oeste, hacia el lado oeste, tendremos menores leyes. Muy bien. Yo les decía la vez pasada ¿cuál sería el criterio de ustedes
para explotar. Se explotarían la zona que tiene mejor ley, ¿no? O la zona que tiene menor ley, o una combinación de los minerales, ¿no? Al final, pues, esa es la mejor, ¿cómo se llama? La mejor, ¿cómo decir? Técnica o salida, ¿no? Que los minerales, ¿no es cierto? Que en una mina nosotros explotemos tanto minerales, como decir, de una ley promedio, media o baja, ¿no? Conjuntamente con los minerales que tienen alta ley, ¿no? Y se prepara pues una mezcla, una combinación de los dos para poder obtener o cumplir eh, ¿cómo decir? Con una ley, ¿no? Que cumpla o que cumpla el requerimiento ¿cómo se llama? De la planta de procesamiento de minerales. La planta de procesamiento de minerales nos dice que el mineral que tiene que entrar a la planta de procesamiento, por decir, es de 12 gramos de oro por tonelada. No podemos enviar menos, ¿no? Pero en la mina tenemos mineral que tiene 18, 20 gramos de oro, pero también tenemos mineral que tiene 8 gramos de oro. ¿Qué hacemos? A la larga lo que nos piden a nosotros es que enviemos mineral que tenga, ¿qué cosa? 12 gramos, ¿no? Les dije, 12 gramos, ¿no? Entonces, vean ustedes, pues, lo que nosotros hacemos es mezclar mineral. Ojo, cuando hablo de mezclar mineral, no me estoy refiriendo a enviar minerales con leyes de cero. ¿Ok? No es tampoco eso. Porque si yo envío un mineral con leyes que tienen leyes cero, pues estoy enviando rocas, piedras, ¿no? Si quieren decirlo así, a la planta de procesamiento. Entonces, ¿qué provecho va a sacar de enviar rocas ¿cómo se llama? A la planta de procesamiento para cumplir un tonelaje? Nada. Estoy causándole a la empresa pérdida. ¿Por qué? Porque la empresa lo que va a hacer es moler piedras, rocas. Va a gastar, aditivos en piedras, rocas, de donde no va a salir nada. Va a gastar mano de obra. Los equipos, las maquinarias van a trabajar chancando, moliendo, triturando, realizando la concentración y etcétera, etcétera, en todos los procesos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esa ley, pues, son leyes, ¿cómo se llama? Que no, bajo ninguna perspectiva, ¿no? Están bastante lejos de la ley promedio o del 14. ¿Ok? Entonces, tampoco se pueden mandar piedras a la ¿cómo se llama? La planta de procesamiento. Si tenemos que mezclar, hablamos de mezclas de mineral, en las cuales, de una u otra manera, el mineral es capaz de producirnos algún tipo de utilidad, o en su defecto, ¿no es cierto? O en su defecto, el mineral, ¿cómo se llama? El mineral, marginal, por decir, el que no produce ¿cómo se llama? Ni ganancia ni utilidad, ese lo podemos mandar a la mina, a la planta de procesamiento, y si bien es cierto, no me va a producir utilidad, pero sí me va a permitir cubrir costos. ¿Ok? Me va a permitir cubrir costos. Ok, seguimos. Seguimos. Allá. Entonces, no hay otra apreciación sobre... A ver. Esto también nos decía a nosotros que podríamos, ¿cómo se llama?, llegar a sobreestimar, ¿no?, el mineral, como también a subestimar las leyes bajas, ¿no? O sea, buen mineral, buenas leyes, como también lo otro, ¿no? ¿Cierto? Y eso lo dijimos que era, ¿cómo se llama?, por efecto de qué, de esto, ¿no? De este cuadro que decíamos nosotros, de que aquí se han realizado perforaciones diamantinas. Y en estas perforaciones diamantinas, los de color rojo que han caído sobre mineral, estas
sondajes que han caído sobre el mineral, pues nos lo demuestra de acuerdo al autor lo que dice, y lo dice aquí, dice sondajes positivos de color rojo, ¿no? En rojo, con una ley de 1. O sea, todos los puntos rojos que ustedes ven ahí se considera ley de 1, de 1, de 1, de 1. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? De como dice él, las leyes, las buenas leyes se sobreestiman. ¿Mm? Vamos a ver eso, se sobreestima. ¿Por qué? Porque vean ustedes, estos son sondajes. Y como aquí tenemos ley 1, nosotros agarramos y cogemos, decimos que todo el... Ya. Que todo el, ¿cómo se llama? Todo el Ya, continuamos. Disculpen que había bulla acá. Entonces vean ustedes, ¿por qué no dice que se subestima o se subestima, ¿no es cierto? Leyes altas y leyes bajas. Las leyes altas se sobreestiman, ¿por qué? Porque vean que como estas han caído en mineral, ¿no? ¿Cierto? Son sondajes. Observen que aquí nos está diciendo que cada recuadro de estos tiene una longitud, ¿no? O unas dimensiones de 400 metros por 400 metros. Si ustedes multiplican 400 por 400, estamos hablando de ¿qué? De 16, o sea, de 1600 metros cuadrados, cada recuadro de estos. ¿Okay? Entonces, cuando cae en mineral, como el mineral tiene ley de 1, yo agarro y digo que todo es mineral. Pero hay situaciones en las que cae en, ¿cómo se llama? En el vacío, y decimos que, o sea, en roca, y decimos, bueno, no hay mineral, entonces la ley es 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Tanto en uno como en el otro, ¿no? Por ejemplo, en que tenemos aquí, donde dice que hay mineral, que el mineral, y yo digo que todos los 1600 metros cuadrados tienen una ley de 1, mentira, solo el 40% es que tiene el mineral, el resto no, o sea, un 60% que no tiene mineral. Sin embargo, yo estoy considerando todo mineral. Entonces vean ustedes que cuando yo considero todo el recuadro como mineral, estoy subestimando, pues, sobreestimando, ¿ya? ¿Cierto? ¿Mm? Entonces ahí sobreestimo. Igual, por ejemplo, vean ustedes aquí, a ver, aquí ven, solo el 41% es mineral, el resto no es mineral. ¿Mm? ¿De acuerdo? Pero vean ustedes que cuando cae acá, en el recuadro, porque todas las perforaciones de diamantina están en el centro del recuadro, vean ustedes, como no cae mineral, entonces yo digo, no hay ley, la ley la ley de este cuadrante es 0. Pero no es así, porque aquí el 18% es mineral. O sea, esto que está aquí, ¿no? Eso es mineral. Y sin embargo yo estoy manifestando y aseverando de que el mineral, ¿no es cierto? No es, ¿cómo se llama? El mineral no es no hay mineral ahí. Sin embargo, sí hay mineral, ¿no? Un 18%.
Entonces es ahí donde que si yo quisiera inclusive qué cosa, determinar leyes, todo, estoy cometiendo un error, pues. Entonces si yo sobreestimo, ¿no?, la ley, cuando la ley es de 1, la sobreestimo, pero así también, ¿no?, subestimo la ley cuando los sondajes caen, como quien dice, en el vacío, cuando caen en roca. Porque tampoco es que no haya mineral, hay mineral. Pero como nos decía ahí, ¿no?, al final, nosotros, ¿dónde es que nos sacamos el clavo, digámoslo? ¿Dónde es que al final nosotros realmente llegamos a determinar ¿cómo se llama? Llegamos a determinar la existencia o no de mineral. Cuando nos encontramos en la explotación misma del Tajo. Y cuando nos encontramos en la explotación misma del Tajo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros encontramos ahí leyes, ¿no? Leyes, ¿cómo se llama? Encontramos leyes de, ¿cómo se llama? De ya in situ. Entonces, por esa razón, vean ustedes, yo desde el comienzo del curso les decía que digamos, trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Es trabajo de la, del área de geología, ¿no es cierto? Realizar, ¿qué cosa? El control de leyes, ¿no es cierto? Leyes de mineral. ¿Mm? O sea, a lo que le llamamos, ¿qué cosa? Control de calidad. ¿Mm? ¿Por qué se le llama control de calidad? Porque justamente, específicamente, es el geólogo quien tiene que ver, visualizar, ¿no es cierto? Y controlar y supervisar que el mineral que vaya a la planta cumpla los requerimientos exigidos por la planta de procesamiento mineral. Dígase qué cosa, dígase ley, ¿no? Y entonces ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo determinar la ley del mineral que está roto y que se va a enviar, como quien dice, a la planta de procesamiento? Eso es, pues, la figura que tenemos aquí, que nos dice el autor, ¿no? Que cuando ya nos encontramos en la etapa de explotación, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos, ¿qué? Tener certeza de las leyes, ¿no? Tener certeza de las leyes, ¿ok? Entonces, es muy diferente que yo haga sondajes y que solo veo, como quien dice, que entra la perforadora diamantina y saca testigos y verificar si tiene mineral o no tiene mineral, a que yo tenga todo el terreno despejado y que pueda visualizar todo el contexto del yacimiento. Y que ahí sí, teniendo contacto directo, pueda yo coger muestras, hacer mi muestreo y determinar leyes. ¿Mm? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Y ese hecho de que, ¿cómo se llama? Ese hecho de que podamos ya in situ determinar, pues que podemos aquí hallar un modelo, ¿no? Leyes del modelo, ¿no?, versus leyes de los pozos, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién es el modelo? El modelo de bloques. Les decía yo a ustedes que si ya habían llevado ustedes han llevado el curso les enseñan el curso de minería superficial. Aún no. Aún no, pero No llevan hay ustedes este curso, ¿no? ¿Mm? Ya, en pues, la mayor para llevar geoestadística, deberían de haber llevado ya, ¿cómo se llama el curso de método de explotación superficial, método de explotación subterránea, valgan verdades? ¿Por qué? Porque, bueno, el modelo de bloques, ¿no?, es justamente nuestro yacimiento de minería superficial. Nosotros lo cogemos, se diseñan bloques de determinadas dimensiones. Creo que en este documento, ¿no es cierto? Nos da dimensiones, creo, ahí está, 25 metros por 25 metros, ese es largo y ancho, y 15 metros de altura, ¿no? Entonces, todos esos bloques nosotros lo podemos ver ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? In situ, son esos puntos que ven ustedes ahí. Ahorita ahí los ven como puntos, pero si realmente son bloques, los vieran como un bloque de 25 por 25 por 15 metros de altura. Ahora, aquí lo que tenemos, ¿qué cosa es? Ese modelo de bloques son las leyes del modelo que se han determinado, ¿cómo se llama? En in situ. Y ahí arriba lo que se tiene son leyes de pozo. O sea, cuando se hacía, ¿qué cosa? Cuando se hacía las perforaciones diamantinas, ¿no? Lo que están haciendo es comparando las leyes del modelo versus las leyes de los pozos. Y al final han llegado, ¿cómo se llama? Aplicando regresión a poder identificar el comportamiento. Saber qué cosa, saber que existe, ¿cómo se llama? Hasta qué punto existe margen de error. Vean ustedes que aquí está diciendo que Y es igual a X. Es decir, la ley de los pozos, cuando se hicieron las exploraciones, ¿no? Son iguales a X, que viene a ser las leyes del modelo. O sea, el modelo de bloques. Que es que cuando ya estamos trabajando in situ. Es lo que nos dice el autor. Pero ¿será ciencia cierta así? ¿Tan exacto? Lo dudo. Yo lo dudo. Muy bien. Aquí tenemos la figura 1.15, ¿no? Que muestra la información, dice, a largo plazo. Decíamos nosotros, la clase anterior, les decía de que cuál era la opción para poder, ¿cómo se llama? Poder explotar, ¿cómo se llama? Explotar el mineral. Yo creo que ha quedado claro de que ¿cómo se llama? Lo pertinente es realizar qué cosa, una explotación, ¿no? Cogiendo tanto buen mineral como zonas en las que tenemos mineral de, digamos, de baja ley. Ojo, no estoy diciendo con un mineral que tenga ley 0, que quede claro, ¿ah? Por ejemplo, ahí vemos nosotros, ahí está el cuadrito, acá, vean ustedes, cobre, ¿no? Cu es cobre. Entonces aquí están las leyes de cobre. Entonces yo tengo leyes aquí de 1.4 hasta 7.2. La pregunta es si a mí la planta de procesamiento me dice, por ejemplo, que necesita haber una ley promedio de 6, de 6, yo puedo agarrar, como este de acá tiene 7.2, entonces trabajar con 7.2 y mezclarlo con un mineral que tenga qué cosa, una ley, por ejemplo, como la de color rojo, de 1.4. Y ustedes dirán, mezclar 7 con 1.4, lógico, porque la mina, la planta de procesamiento me está diciendo que él quiere mineral de ¿qué? De 6. Entonces yo enviar solo el mineral de color cíclame, que es el mineral más rico, haría pues mal. ¿Ok? Entonces se mezcla, ¿no? Se preparan mezclas. Claro, ingeniero. Muy bien. El otro tema, de acuerdo al sílabus, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? O sea, todo han entendido. O sea, yo les puedo preguntar y ustedes me van a responder. ¿Será verdad? Profesor, y si me dan, por ejemplo, que la ley de cut-off es tal, ¿también puedo escogerla de tal forma que en el momento de dividir o sacar el promedio me dé eso? ¿Cómo? Por ejemplo, si me dan que se necesita una ley de cut-off de tal valor, A ahí ver, puedes, ¿de cut-off de cuánto? no sé, cualquier valor, pero de ahí puedo sacar, tomar las que me puedan sumar y dividirlo y me dé eso. Que si tú puedes tomar mineral de una zona a otra zona y Y contarle que te dé dividirlo. ese cut-off, Ujú. ¿sí? De eso se trata, pues. De eso se trata. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que existe, ¿cómo se llama? Métodos para justamente determinar qué cantidades son las que debes de enviar. ¿Entiendes? O qué cantidades son las que debes de mezclar.
No es cuestión, crean ustedes, de que es cuestión de que ya saca de ahí tanto y saca de acá. No. Existe toda una metodología. Eso es lo que se conoce con el nombre de investigación de operaciones. Eso es lo que yo les decía, que su sílabus dice ahí que el próximo curso que ustedes van a llevar, eso dice en la SUMIA, ¿no? Es análisis de sistemas mineros. Pero ustedes no llevan análisis de sistemas mineros. Quienes llevan análisis de sistemas mineros son los mineros, no ustedes. Pero deberían de llevar ustedes. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir, ¿qué cosa? Realizar, ¿qué? Lo que se conoce como planeamiento, ¿no es cierto? Planeamiento. Al menos ahí se aprende lo que es programación lineal, ¿sí? Resolver problemas de programación lineal, y entonces ustedes, utilizando la programación lineal, podrían, ¿qué? Podrían, digamos, determinar las mezclas, determinar las cantidades que se tengan que coger de uno y otro producto para poder obtener una mezcla. Que, como dice su compañera, cumpla el cutoff. Eso es, que cumple el cutoff. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento de preguntar. Otro momento ya no va a haber. Espérense, estoy buscando Ah, ya sé dónde está. Espera un ratito. Ya. El siguiente tema que vamos a desarrollar en el curso es, ¿qué cosa? Es el cutoff. Yo escuché a su compañera que decía cut off. No, acuérdese, acostúmbrese ¿cómo se llama? Claro, que gramaticalmente en el inglés uno diría cut, porque cut es corte, off, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, pero ustedes saben, muchas palabras del inglés ¿cómo se llama? Se han estandarizado su pronunciación en el español. Todos los mineros nosotros decimos cutoff, ¿no? Como si fuese todo junto, cutoff. Es que así se debe decir, cutoff. ¿Cómo? Así se debe pronunciar, ¿Cómo se debe pronunciar? cutoff. Así es, pues. Pero tu compañera lo dice cut off, ¿sí? O sea, está correcto también que lo pronuncia así. Pero como digo, ¿cómo se llama? Cotidianamente, si ustedes van a la mina, a cualquier ingeniero, cualquier profesional va a decirlo cut off, ¿no? De frente, cut off, ¿no? Así. Y es más, en inglés realmente es cut off grade, ¿eh? De grado. Grade, en inglés es grado, ¿no? Es ley, ¿ve? Si usted busca la traducción, dice grado, pero realmente el grado se refiere a la ley, ¿no? Entonces es ley de corte, eso es lo que significa cutoff, traducido del inglés al español, ley de corte. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
tenemos ahí, vamos a nosotros a ver cómo se calcula el cutoff. Este es el siguiente tema del curso, de acuerdo al sílabus, ¿ya? ¿Cómo se calcula el cutoff? Muy bien. El cutoff tiene muchas aplicaciones en la minería, ¿no? Ese es nuestro parámetro. Porque así se cierta, resumiendo, ¿qué es el cutoff? Pues sepan ustedes que el cutoff es, digamos, un parámetro para nosotros. Un parámetro en el cual, ¿qué es lo que sucede? Nos dice que el mineral que esté por encima del cutoff nos va a producir a nosotros una utilidad, un beneficio, o una rentabilidad, si quieren decirlo así. Pero el mineral que está por debajo de esa ley no nos va a producir utilidad ni beneficio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el cutoff? El cutoff se calcula, por si acaso, ¿cómo se llama? Esta separata que estoy mostrando aquí, que dice cálculo del cutoff, y está en la biblioteca de ustedes, ya lo tienen, ya lo han de haber visto, no lo han visto. Entran a trabajo de clase, ¿ya? Te van a biblioteca aquí, o bibliografía, perdón, biblioteca digo yo, bibliografía. ¿Mm? Y acá está, ¿ven? ¿Eh? Lo abren ahí y ahí está. O sea, todos ya lo tienen. Este por si acaso es de un módulo que yo preparado, o sea, para el curso, ¿cómo se llama? Un curso que se llama diseño o sea, es minería superficial. Es justamente el diseño de un open pit, ¿no es cierto? Entonces de ahí he extraído esta parte del cálculo del cutoff para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Puedan leer y entender. Y ese es el documento que estamos analizando en este momento. ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué es un open pit, profe? Open pit. Open significa pozo. Pit, ¿no? Abierto. Entonces, open pit no es otra cosa que lo que es, ¿cómo se llama? El mineral, ¿cómo se llama? Un método de explotación para la explotación de yacimientos superficiales, ¿ya? Yacimientos superficiales. ¿Mm? Vamos a ponen ustedes minería superficial. Espérense a ver, no escribe. Ahí está, a ver. Minería superficial. Ahí tenemos nosotros dos métodos de explotación, ¿no? Tenemos yacimientos que se pueden explotar de manera superficial, yacimientos que se pueden explotar de manera subterránea. Eso se dicta en el curso de introducción a la minería. Vamos a imágenes, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los open pit? Estos. Yo no les dije que vieran ¿cómo se llama? El video de Chucky Kamata. Sí. ¿Ya? ¿Y Sí, no lo han lo vi. visto? Ya pues, en el video de Chucky Kamata se aprecia esto, pues. Esto es un open pit. ¿Ya? ¿Mm? ¿Ok? Esto es el open pit. Aquí en el ¿Bajo Perú, abierto? claro, está abierto, pues. No le digo O minería open, superficial. open pozo, pit abierto. Es pozo abierto. Lo que pasa que open pit es en inglés. Yo le dije la vez pasada, tiene diversos nombres. ¿Cuáles son los diversos nombres? Tajo abierto, tajo, rajo, ¿no? Open pit. ¿No? Aquí en nuestro país, más que todo, a veces más le llaman qué cosa, tajo abierto o open pit, ¿no? ¿Cómo era? Chuquicamata. Chuquicamata, Chile. Ya. Vamos a ver Chuquicamata. Aunque el otro, creo que el de abajo, este es el que yo les he dado. Pero a ver, ¿qué dice el de acá? Creo que ya no debí salir. El de acá. Para que puedan ver ahí el tajo abierto. O sea, tiene diversos nombres. Cuando hablamos del open pit, tajo abierto, ahí está. ¿Ve?
Ese es un Cuatro. open pit. 3, 2, 1, Voladura, 0. fuego. Pum. Ahí está la voladura. Ingeniero, creo que en Minas sí hay un curso de voladura, ¿no? Yo les dicto en el curso de, ¿cómo se llama? En Minas sí les dictan voladura. Y acá en geología no nos enseñan. Sí les dictan. Yo les dicto. En el curso de No, de geoestadística. geología, digo. Sí, para los geólogos, pues. No te preocupes que yo les dicto el curso de... Lo que sucede que en Minas, ellos tienen el curso de, ¿cómo se llama? En Minas tienen el curso de... Y a propósito, ¿quién pregunta? Yo sí, ingeniero. Ya. Los mineros tienen curso de mecánica rocas, ¿no? Y geomecánica aplicada, ¿ya? Y aparte tienen curso de mecánica, de voladura de rocas, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Los geólogos, yo que les dicto los cursos de Rocas 1, Rocas 2, entonces en Rocas 1, que ahora se llama, creo, geomecánica el curso, yo no sé si les dictarán, no he visto si les dictan los dos cursos de geomecánica o solo uno. Muy bien, creo que solo uno, ¿no? Esperen un ratito. Solo uno, ingeniero. Profe, su micro. Ingeniero, Ingeniero, no se le escucha. Disculpe que lo interrumpa. Ok. Tiene su audio apagado. Sí, lo apagué porque acá había mucha bulla. Ya. Les decía que en el sílabus o en el plan de estudios, solo ahora ya le cambiaron el nombre y solo han puesto un curso de geomecánica. Uno. Es lamentable porque la geomecánica es vital, ¿no es cierto? Y deberían ser dos cursos como se ha venido dictando. ¿Por qué? Porque en un primer curso, uno ve el aspecto, ¿cómo se llama?, del comportamiento de las rocas, y en el segundo curso, ¿no?, de mecánica rocas, como se dictaban antes, mecánica rocas 2, ya uno ve qué cosa, aplicaciones, resolución de problemas. Que vale en verdad existe una serie de problemas ¿cómo se llama?, de rocas, ¿no es cierto? Caída de rocas. Miren, la geomecánica, o en este caso la mecánica de rocas, tiene una serie de aplicaciones, ¿no? En voladura, en explotación minera, en seleccionar métodos de explotación, en seguridad, en cómo se llama ¿qué más? Pues, ¿no? Diseño de las labores mineras. ¿Sí? Porque, a ver, ¿por qué? Ahí, por ejemplo, ustedes leen, dice, a ver, un método de explotación. ¿Sí? Método de explotación, por ejemplo, subterránea. Oye, ¿por qué escoges tal método y no escoges otro?
¿Por qué en minería superficial diseñas tú tus bloques de explotación de 25 por 25 por 15? ¿Por qué no de 20 por 20 por 10? ¿Por qué no de 10 por 10 por 10? ¿Por qué? Existe una razón del por qué. Y entonces, esa razón del por qué es lo que se estudia en geomecánica aplicada. ¿No es cierto? Porque el primer curso de geomecánica es solo, ¿qué cosa? Una de buena fuente la introducción a la mecánica de rocas. O a la geomecánica. Yo le llamo geomecánica. Bueno, yo siempre llego hasta, como quien dice, la clasificación de de las rocas. Pero la situación es tener un curso, como en minería, que se llama geomecánica aplicada, que aunque yo no dicto el curso de geomecánica aplicada en minas, ni tampoco actualmente dicto el curso de mecánica roca, siempre dicté, pero ya, bueno, por situaciones de que los docentes se reparten los cursos, no me dejan esos cursos, entonces, bueno, ya cosa de ellos, ¿no? Pero yo sí les dicto a los, ¿cómo se llama? A los geólogos. Bueno, miren, el que quiere aprender cosas que no están en el currículo, ¿no? ¿Cierto? No sé si ustedes han visto aquí, dice, ve, aquí dice SAFRI, Ingeniero CIRL. Entonces, algo que ustedes ven que en su, ¿cómo se llama? En su currículum no está, pero ustedes quieren aprender, sencillamente se ponen en contacto con SAFRI Ingenieros y les piden que le implemente, ¿cómo se llama? Que les implemente tal curso. Y pues los interesados pues participan del curso, pues se les dicta y listo, pues pagan su curso, se les da su certificado y ok, ¿no es cierto? Es para poder, esa es una de las posibilidades de poner qué cosa, ¿cómo decir? Complementar, ¿no? Complementar, porque bueno, yo sí a los chicos, el ciclo pasado ahí está su compañero Jesús, creo que ya se incorporó a la clase, parece que escuché su voz, ¿no? Que el ciclo pasado sí les he enseñado yo los tipos de labores mineras, diseño de voladura, porque es necesario que sepan pues ustedes cómo se meten a la mina, si no saben también cómo se llama, cómo es una perforación, un diseño de perforación. ¿Cómo podemos hablar de planeamiento de minado si no sabemos nada de voladura, ni qué es material roto, ni factor de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Ni cómo se realiza un diseño, ¿no? No porque de repente como geólogos vayan ustedes a tener, como quien dice, que hacerlo, salvo que, bueno, miren, hay situaciones en las que de repente los geólogos, no hay mineros, pero sí un geólogo. Hay minas pequeñas a veces que uno llega y no hay todos los profesionales. Ya, pues si no hay todos los profesionales, pues, pero hay alguien que debe de saber, ¿no es cierto? Y tener conocimiento. Entonces, hay esa situación. Lo otro es que, si bien es cierto, de repente los mineros son los que puedan, como quien dice, realizar voladura, pero también dentro del contexto para poder evaluar, para poder, ¿cómo se llama? Uno, digamos, centrarse en lo que es el trabajo y que si está bien hecho y cosas así, poder sugerir, pero también es necesario tener el conocimiento, ¿no? Esa es la verdad. Valgan verdades. Muy bien, pues sí, solo un curso. Esperemos saber la sumía de ese curso. Si en ese curso la sumía dice que se les enseñe voladura, se les enseñará, ¿no? Porque la verdad ese es un nuevo plan de estudios del 2018. Ese va hasta 2018, 19, 20, 21, 22, ¿no? ¿Cierto? Entonces, veamos pues cuál es la sumía de ese curso. En ese curso dice, ahí la sumía dice qué es lo que se le debe de enseñar. Entonces, uno se ciña a los contenidos que plantea la sumía. Si la sumía plantea de que se les enseñe, igual que el ciclo pasado, por ejemplo, los chicos de Mecánica Rocas 2, dice que se les enseñara qué cosa, voladura, e inclusive de túneles pequeños, de pequeña sección, hasta túneles de gran sección, bueno, se les enseñará, pues, no hay problema. Ya, pero si ustedes, si no hay cosas, si no hay temas que ustedes lo vean a lo largo de su carrera y les interesa, ya saben, pues, ¿no?
¿Dónde? Esta separata que les he sacado aquí es de un módulo, ¿no? Justamente que se llama el diseño del OpenPIP, ¿no? A ver, ¿dónde está? Lo he sacado para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Para que lo puedan leer ahí, pues, porque eso ya ha sido desarrollado en el módulo y está pues ahí, como decir, ideas ya concretas. ¿Mm? Minería, acá está, minería superficial, curso SAFRI. Ahí está, ¿ven? Es un OpenPIC, si quieren, ya, pues, la foto, ¿no es cierto? Es el OpenPIC. Ok, no entiendo por qué sale derecho jurídico. Ya. 7 de minas. Muy bien, ese es un OpenPIC. Vean ustedes, ahí. ¿Mm? Y eso es la manera como se explotan los minerales, en manera de, ¿cómo se llaman los minerales? Dicho de otra manera, ¿no es cierto? Esa es la minería superficial, pues. ¿No? Y a eso es lo que le llamamos un open pit. Es un pozo. Ahora, le llaman tajo, le llaman rajo, ¿no? Le llaman tajo abierto. Tiene diversos nombres. ¿Ok? Entonces, portal jurídico, facultad de derecho. Eso no es de derecho. Debe tener esta imagen, ¿cómo se llama? Un link. Agregar, no hay para quitar link, ¿no? Quitar, ¿cómo se llama? Ya. ¿Sí? Es un diseño de un open pit, explotación y yacimientos superficiales. ¿Sí? Esta es una breve recopilación bibliográfica sobre los parámetros que intervienen en el diseño de un open pit, ¿no? Grimaldo Saavedra Frías, ¿no? Minería superficial. ¿Ok? Entonces, ahí es el módulo, pero ese es de 100 ¿cuántos? 102 páginas. Y de ahí se ha sacado, de este módulo se ha extraído, ¿qué cosa? Lo relacionado a este tema, ¿no? Y acá también está lo que es aquí está, el punto 4. Eso es lo que ustedes, se lo estoy alcanzando a ustedes como, para que, ¿cómo se llama? Analicen lo que es ¿cómo se llama? El cutoff. ¿Ok? De ahí. Y lo que estaba hablando, lo que estaba viendo es que acá también, esto también lo he enseñado yo aquí habla pues el tema de qué, de recursos, ¿no? Reservas y cómo se llama, y recursos, lo que son recursos minerales, lo que son recursos y reservas, ¿ven? Aquí está. Lo voy a dejar ahí abierto para de aquí verlo. Estamos viendo lo que es el cutoff. Y les decía que les había alcanzado esa separata, ¿no? ¿Dónde está la separata? Acá, ¿no? Esta separata. Para que ustedes lean y vean lo que es el cutoff. Como hemos dicho nosotros, ¿cómo se llama y el cutoff es un parámetro que utilizamos en la industria minera, en el cual, por encima de esta ley de corte, porque si traducido al español, como les decía, lo que es el cutoff grade, ¿no? Se traduce en ¿qué? Ley de corte. Lo que nos está diciendo esta ley de corte es que por encima de esta ley, ¿no es cierto? Como empresa vamos a obtener ¿qué cosa nosotros? Vamos a obtener beneficios. Beneficios. Entonces, eso es como quien dice nuestro piso, esa es nuestra ley mínima,
¿no? Otros le llaman así también, al cutoff, ley mínima de corte. ¿Ok? Entonces, todo lo que está por encima del cutoff o de la ley mínima de corte es considerado mineral. Todo lo que está por debajo del ¿cómo se llama? De este valor, ¿eh? Es considerado, ¿qué cosa? Estéril. Es considerado estéril. Pero, ahí viene la cosa, ¿cómo calculamos nosotros el cutoff? Miren lo que dice acá. La utilidad del cutoff es que nos permite tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Si procesar el material extraído, enviarlo a la planta o enviarlo al botadero de material estéril. En consecuencia, se hace necesario el desarrollo de un modelo para la optimización de la ley de corte del molino, que considera la mezcla de ley de depósitos minerales. Miren, aquí nos está diciendo la mezcla de ley. O sea, la mezcla de leyes. Lo que decíamos hace un momento, de que no es que nosotros enviamos mineral pobre, pobre, ni mineral rico, rico, ¿no es cierto? ¿No? Sino que lo que nosotros hacemos es preparar, ¿qué cosa? Mezclas de mineral. Sacar mineral de un lugar, sacar mineral de otro lugar, de diversos lugares, lo mezclamos y en ese momento hacemos control de calidad. ¿Con qué finalidad? De poder sacar. Pero mira lo que sucede en minería subterránea, escúchenme, en minería subterránea nosotros tenemos ¿qué cosa? Mineral de una zona, de otra zona, de otra zona, de otra zona, porque de acuerdo al método de explotación que nosotros tengamos, observen ustedes de que en minería subterránea, la gran minería tendría que tener varias labores al mismo tiempo y en diferentes puntos, no seguiditos ahí, para poder, ¿qué cosa? Extraer, como quien dice, el mineral. Al final, poderlo sacar dentro de la mina subterránea. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense, son vetas angostas de 1 metro, vamos explotando 40 metros o 20 metros lineales, es cada corte que hacemos. Pero en minería superficial, no, pues. Porque como ustedes han visto ahí en el disparo que se vio en el video, aquí, son grandes, ¿qué cosa? Son grandes, digamos, a ver, veamos. Vean ustedes, toda esa extensión es un bloque, ¿cierto? Toda esta extensión es un bloque. Entonces, observen pues que cuando lo van a disparar, ¿no? Vean la cantidad ¿cómo se llama? De material que se produce. Observen ustedes en la explotación superficial, ¿no es cierto? Vean la cantidad. Miren, cada carro de estos carga, bueno, hay de 250 toneladas hasta 350 toneladas. Los Komatsu pueden cargar 350 toneladas en cada viaje. Entonces, vean ustedes la cantidad de material que se mueve en un TAP. Esos son los ticos, ¿verdad, ingeniero? Los llamados ticos también. Los llamados Sí, ticos. así le llaman ticos, pues, ¿no? Pero son enormes carros, ¿no? Que pues tienen la capacidad de cargar 350, 300, dependiendo del modelo, ¿no? No es que todos los carros tienen una misma capacidad, depende de la marca y el modelo, ¿no? Porque hay los CAP, ¿no? 728, ¿no? Los Komatsu, ¿no? Y en los Komatsu están los 930 que pueden cargar 320 toneladas, ¿no? Y hay carros más grandes todavía. Ahí depende del rodaje, ingeniero. ¿Cómo? Ahí depende del rodaje que tenga el carro o no. ¿Cómo rodaje? No te entiendo. O sea, para que cargue más material o no. ¿Qué tiene, pues? Para que cargues más material, ¿qué cosa, pues, hijo? No, ingeniero, solo preguntaba nada más. No, es que, no, lo que quiero yo responderte, ¿cómo se llama? Responderte, sino que me formules bien la pregunta, porque si no, ¿a qué te refieres cuando dices rodaje?
Bueno, Bueno, no sé, bueno, yo pensé que depende del tipo de rodaje que tenga el carro para ver quizás la cantidad que pueda cargar ya. Pero cuando hablas tú de rodaje, te refieres al tamaño de la rueda. sí. Ya, al tamaño de la rueda, pues, porque rodajes son esos, te venden, ¿cómo se llama uno de metal que puede girar uno, lo pones en la mano y gira al otro lado, ¿no? Que también esto sobreentiende, tienen rodajes, pero lo que sucede es que no es tanto, digamos, el tamaño de la rueda, ¿no, jóvenes? ¿No? No es así. Es de acuerdo al diseño ¿cómo se llama? Del vehículo, ¿no? La potencia, ¿no es cierto? La potencia, parte de la capacidad que pueda tener la capacidad, pues tiene que tener la potencia necesaria el motor. Pues estos motores, pues imagínense, un motor de estos carros, pues es una máquina enorme, ¿no? Póngase, pues, ¿qué pues? A ver, ¿qué le podría decir? Pues, siquiera, pues, 7, 8 metros de largo, un motor de esos por una altura de 4 metros. Es un enorme, o sea, si ustedes abren un carro, y un auto y miran su motor, ¿no es cierto? El motor, pues, medirá, pues, que 80 por, de repente, máximo 60 centímetros. Por imagínense un motor, una máquina de estas que tenga un motor, pues, de 5, 7 metros de largo, ¿no? Por 3 metros de altura. Sí, Diego, ¿qué quieres opinar? Yo creo que, ingeniero, aparte que no sería para la mina eficiente que se utilice rodajes, o sea, en caso tipo de oruga, porque sería menos eficiente, pues, la velocidad de desplazamiento, ¿no? En cambio, si se utilizarían, pues, las llantas, se podrían desplazar más y, por ende, podrían cargar más, mineral, ¿no? Claro. Ya, olvídense de la palabra rodaje. Rodaje es miren lo que es rodaje. Vamos a poner aquí. Creo que se refiere a los ejes del camión. Ese No, rodaje, ¿no, hombre, ingeniero? nada. El mismo su compañero ha dicho, se refiere al tamaño de la rueda. Una cosa es rueda y otra cosa es rodaje. Miren, rodaje es SKF, esa es la mejor marca en rodaje, ¿no es cierto? Vamos a ver imágenes. ¿Sí? Su compañero está diciendo, esos son los rodajes, ¿no? Y ojo, por si acaso no son enormes, son qué cosa del tamaño, qué cosa, pues de mi mano, hay de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Esos son rodajes. Con esto no rueda ¿cómo se llama? Los camiones, ¿no? Tienen dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de su estructura, tienen rodajes. Pero vean ustedes, estos rodajes, todos son rodajes. Hay rodajitos también, vean ustedes, ven. Entonces, rodaje es esto, es una pieza metálica, esto no es rueda. Ahora, yo lo que les decía es que no es tanto el tamaño de la rueda. ¿De qué sirve que tenga una rueda grande si el motor no tiene la potencia para mover? Aquí lo que se quiere, ¿no es cierto? Es qué cosa, de que en primer lugar desde el diseño mismo ¿cómo se llama? Sea fabricado o diseñado, fabricado el camión, ¿no? De tal manera que pueda tener, ¿saben qué? Un torque, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes saben lo que es torque? Un torque mayor. ¿Y saben lo que es torque? O un par, más sencillo, un par. A ver, ¿quién me dice que es un par? ¿Ninguno? A ver, Jesús, tú que ya te vas de la universidad, ¿qué es un par? El par es dos fuerzas que giran y producen una fuerza que sale del centro. Un par, es un par. ¿Por qué giran? Porque son contrarios. Ah, entonces, pues, pero define bien lo que es un par, pues, porque tus compañeros no lo entienden, pues. Porque el par es el momento par se le llama a una fuerza que sale del giro de dos fuerzas que giran al contrario, o sea, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Ese es un par. Seguro que las que giran una en sentido horario, la otra en sentido antihorario.
Y si yo te digo que no, Claro, pues ese es en sentidos contrarios. Ingeniero, ¿no es la cupla donde se cumple el principio de Hooke? horario. Claro, es que uno va en sentido horario y el otro va en contrario. Y si yo te demuestro lo contrario de lo que tú dices, ya, ¿a quién? Diego, ¿quién que es Diego? ¿No está Diego? Que levantó la mano. O sea, sí, yo más o menos sé ahí lo que, o sea, tipo el torque, pues cómo funciona, pues sería la velocidad, ¿no? Que sale de los dos pistones a la hora que uno sube y el otro baja, pues, ¿no? Eso va a generar el torque. ¿Eso qué genera? Pues, digamos, con el aire una presión. No, hijo, eso genera el par. Ah, Ese genera el par. es que yo no sabía que era el par. Ya, claro, que es lógico. Pero ustedes ya llevaron, ¿ustedes llevaron mecánica racional, mecánica del cuerpo rígido. Sí, lo estamos llevando. Ah, están llevando, ya. ¿Y todavía no llegan al par? Sí, ya lo pasamos ya. Ya lo pasaron, pero no han entendido ni miércoles, ¿no es cierto? Ya. Si quieren aprender mecánica de verdad, yo les puedo enseñar. ¿Ya? Okay. Tiene razón, ingeniero, no es uno en sentido contrario, o sea, no es uno ya iba a abrir aquí yo para enseñarte. Así es el par, o gira anterario o gira horario. Claro, pues claro, porque si no, si giran, ¿cómo se llama uno para el otro? Ya tendrían las fuerzas opuestas. Lo que sucede es que ustedes ya van a ser, bueno, Jesús ya está por salir de la universidad y ustedes a la larga, de todas maneras van a ser, ¿cómo se llama?, profesionales. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes? Tienen que hablar con conocimiento de causa. Un par se llama, recibe el nombre de par porque es un par de fuerzas, ¿no? Paralelas, ¿no? Y que actúan en sentido, ¿cómo se llama? En sentido contrario, o sea, o digámoslo de otra manera, no sentido contrario, sino y opuestas, ¿no? Ese sería, paralelas y opuestas. ¿Qué es un par? Un par de fuerzas, ¿no es cierto? Paralelas, que, ¿cómo se llama? Que actúan en, ¿cómo se llama? En sentidos opuestos, ¿no? O sea, son opuestas. Una se va, como son paralelas, nunca van, como quien dice, a encontrarse. Entonces, una va en una dirección y la otra en otra dirección. ¿Ok? Ese es un par de fuerzas. Más fácil creo que va a ser, en vez de estar ¿cómo se llama? Hablándolo ahí, que les dibuje un par. Al toque nomás. Pero, ingeniero, es diferente también decir el momento de un par de fuerzas que decir el momento de una fuerza, porque no es lo mismo. ¿Cómo? ¿El momento qué? El momento de una fuerza es diferente de decir el momento de un par de fuerzas. Ah, bueno, ya eso es que tú estás hablando del momento de una fuerza, tú mismo estás diciendo, momento de una fuerza, y también estás mencionando el momento de un par, ¿no? Ese es un par de fuerzas, dos fuerzas paralelas, ojo, que tienen que tener, vamos a ver si es verdad, que tienen que tener la misma magnitud, ¿no es cierto? Vamos a poner ese 2.4 por, ¿no? A ver. No, hacemos de otra manera mejor. Así. Para que esté paralelo. Copy C, control B. Ahí está, ¿ven? Paralelo. Lo que falta es el sentido, ¿no es cierto? Cambiarle el sentido. Y para cambiarle el sentido, nos vamos acá, nos vamos aquí y anular, le ponemos eso ahí y acá vamos a hacerlo así. Ahí está. Este par de fuerzas, entre ellos existe una distancia. Una distancia que es una distancia, ¿qué cosa? Perpendicular, ¿no es cierto? Vamos a insertar una recta perpendicular a las dos fuerzas, que viene a ser la distancia. Entonces estas fuerzas actúan, ¿qué cosa? Son paralelas, sentidos opuestos, igual magnitud, ¿no? Y distan una distancia perpendicular entre las dos, ¿no? Una distancia de manera que al actuar de esa manera, al encontrarse en esta figura, ven ustedes, va a girar respecto a un punto, podría ser el centro de la distancia, giran, y las dos giran en un solo sentido. Cuando giran, ¿qué es lo que generan? Una fuerza de rotación.
Sí, Torque. El momento. No, el momento no, del no, par. no se llama torque, se llama ¿qué cosa? Momento de un par. Momento del par, ¿no es cierto? Momento del par. ¿Qué? Nosotros podríamos decir, a ver, ¿cuál es el sentido? A ver cómo está bien. Ya, después le hago la flechita. No, aquí está mal. Este va a girar así, en sentido, ¿qué sentido es este? Horario, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a girar en sentido horario. No tengo aquí cómo hacer una curva y ponerle flecha. A ver, a no ser que me permita hacer dos cosas a la vez. Debería haber una flecha curva, pero no hay. Ah, pero no, pues no, tampoco no es así. Ya, vamos a hacerlo así. Esto gira así por decir así. Ya, listo. Vamos a ver si me permite. No, no me va a permitir ponerle flecha ahí. A ver. ¿Lo hará con este de acá? Nada, no permite. A ver. No ha permitido poner flecha, ¿no? Cabeza de flecha. Bueno, ya ustedes le ponen cabeza de flecha. Entonces, ¿cómo se llama No, no me permite poner. Ya. Aquí gira. Eso se llama momento del par, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera, ¿cómo se llama a ver, vamos aquí, con esto, eso es mecánica, ¿ya? Eso es mecánica del cuerpo rígido, ¿no? Y esto es lo que, digamos, ¿cómo se llama ya entendí. Es el mecánico del cuerpo rígido. Y eso es lo que yo no entiendo por qué los colegas no enseñan cosas así, ¿no? Vamos a poner así. A ver. No. Profe, sí, puede ser una flecha normal y después selecciona el tipo de flecha y va a salir una ¿Sí? sí. A ver, espérate. Pero una A ver, normal. vamos a hacerlo así, a ver si es que ahí, ya, ahí está, aunque Ya. sea ahí. Ya. Ok. Entonces vean ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Voy a darles una clase de mecánica al toque así nomás, rapidito. Ese es un par de fuerzas, son dos fuerzas, ¿cómo se llama? Paralelas y opuestas de igual magnitud, ¿ya? ¿Ok? Pero no permite poner nada, ¿no? La fuerza, ¿cómo se llama? La fuerza, no me permite escribir. Vamos a escribir con este de acá. Esta es la fuerza, por decir F, la fuerza F, ¿no? Para allá hacia la derecha, y esta es la fuerza menos F, ¿ven? Entonces son dos fuerzas. F me está definiendo la magnitud, dos fuerzas iguales, opuestas, F menos F. ¿Qué genera? Genera un momento, ¿no? ¿Y ese momento a qué es igual? Momento es igual a qué? A fuerza por distancia, ¿no? ¿Cuál es esa distancia? ¿No? ¿Qué es la distancia? ¿No? Es esta distancia. Es perpendicular entre las fuerzas. Y ahí tenemos el par. Ese par, ¿no es cierto? Vamos a la explicación. ¿Qué hace el motor? Lo que dijo su compañero. 2 cilindros. Solo vamos a tomar 2 cilindros. ¿Qué hacen los dos cilindros? Mientras uno baja, el otro sube. ¿Debido a qué cosa? A la configuración del cigüeñal. ¿Sabrán qué es cigüeñal? No sé. Entonces, el cigüeñal permite que mientras que un cilindro sube, el otro baja, ¿no? Suben y bajan, suben y bajan. Al subir y bajar, por efecto de la combustión interna del combustible, esa es maquinaria, ¿no es cierto? ¿Qué se genera? De que ¿cómo se llama? Al momento de expandirse el cilindro, haga girar. ¿Qué cosa? El cigüeñal. Cuando el cigüeñal gira, ¿qué es lo que está produciendo? El momento del par. Es el momento del par. Y es este momento del par el que va a generar, ¿qué cosa? La capacidad de que ¿cómo se llama? De que la rueda pueda girar, porque el par es un vector libre, que yo lo puedo trasladar a donde yo quiera, y desde el motor lo traslado hacia las ruedas. ¿Cómo? Bueno, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando su compañero dice que depende del rodaje, no depende del rodaje, sino depende del tamaño de qué cosa, de la cilindrada, depende de la fuerza, ¿qué cosa? Del motor. Para que el motor
puedan, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Los cilindros puedan, ¿cómo se llama? Aplicar una fuerza tal que sea capaz de crear un momento y que ese momento pueda hacer rodar la rueda. Pueda hacer rodar la rueda. En este caso, la rueda ¿cómo se llama? La rueda. Y es ahí donde tiene la capacidad de poder, ¿qué cosa? Desplazarse, ¿no? Un vehículo. Eso es para todos los vehículos. Entonces, imagínense, hemos analizado solo dos, como quien dice, dos pistones. Pero bueno, imagínense en estos volquetes cuántos pistones habrá. ¿Ok? Si el motor, como les digo, el motor de tu auto es de 90 centímetros, B16. en estos motores, son enormes motores, ¿no es cierto? ¿Tienen cuántos cilindros tienen? 16. 16. ¿Y de qué tamaño? Lo mismo sucede con las motos, ingeniero, ¿no? Con las motos. Con todo motor de combustión interna. Ahí está, ve, ese motorcito, ve. Es un camión, ve. Miren el motorcito, ¿no es cierto? ¿Cierto? No sé si por aquí habrán cilindros, para que vean. Un cilindro, pues, de la mitad de tu auto, pues, ¿no? ¿Cierto? O la tercera parte de un auto, ¿no? Un enorme, como quien dice, cilindro, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el problema, pues, de que ustedes aprenden mecánica, pero no saben para qué sirve, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que yo siempre les digo, si ustedes quieren aprender mecánica pues aplicada, ¿cómo se aplica? No solo al campo de la minería, a todo aspecto, ¿no? No hay ningún cilindro acá, pero no se aprecia el tamaño. Yo tengo imágenes de cilindros, fotos en mi Facebook, de Antamina, cuando hemos visitado Antamina. Entren a mi Facebook y busquen ahí las visitas que he hecho yo a Antamina y van a poder ver el tamaño de, ¿cómo se llama?, de un cilindro, ¿no? Hay inclusive videos. Entonces, si ustedes colocan acá, a ver, vamos a poner cambio de cilindro de camión. Vamos a poner Komatsu 930. A ver, si tienen suerte. Sale ahí un tremendo, ¿cómo se llama? Un tremendo cilindro para que vean que es más grande que una persona. Nada, ningún video. Puede poner en Google ¿Qué pongo en comparado Google? con un humano o algo así. Tengo esos videos, tengo todo eso, pero como este no es curso, sino que a ustedes preguntan, y como están todavía, como quien dice, aprendiendo, pues, a ver. No hay. En eso del motor, profe, debe estar ese. A ver acá. Llevo 37 años de cumplir en abril, trabajando aquí, en esto mismo, en los fierros. Fui la primera mujer mecánica que llegó acá a Chuquicamata. ¿Feliz? ¿Ustedes ven? ¿Me han visto enojar? Muy bien, señores. Les presento mi taller. El taller de Remotrack, donde se reparan mandos finales, alternadores de los camiones, motores de tracción y hacemos mantención. Así que como ustedes ven, se hace un sinfín de cosas. Es mi taller, sí. Es mi taller porque yo quiero a mi taller, siempre le digo a los muchachos, acá no entra cualquiera. Este es un mando final que va en la rueda de atrás de los camiones. Este ya está armadito para llevar y que se lo lleven, porque nosotros no podemos no tener mando en reposición.
Este es un cargador frontal. Es el que echa la tierra a los camiones. Este es el alternador principal del camión. Alternador, ¿Qué ¿eh? hacen? Con una batería de 24 voltios que están arriba, le da la chispa a él, por ende empieza a correr el motor diésel y los mandos finales. Estamos en este momento en el cargador, netamente el cargador, donde están puestos los motores que nosotros reparamos. En esta parte va la palata, ¿ya? Ahí, mira, ahí está la palata, ahí. Esa se va gastando también. Entonces nosotros le avisamos a los muchachos de acá para que las cambien. Ya, está mala la palata, por ejemplo. Si uno cae de más ancho, ¿ustedes caerían? Sí. Han pasado un sinfín de modelos de motores. Primero los camiones eran chiquititos, de cierto tonelaje, después de otro más grandecito, y todo esto hizo que uno siguiera estudiando, siguiera aprendiendo. La mujer siempre es más metódica para trabajar, se fija en muchos detalles, que el hombre no se fija. Para mí es un honor de que me tomen en cuenta, que juzguen mi trabajo, y que vean que la mujer se la puede tanto como el hombre. Ya, ahí lo tienen. Ya lo voy a buscar, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es, como les decía, lo que es un par. Y esa es la manera. Entonces, un camión, desde el diseño mismo, vean ustedes que tiene que ver mucho la mecánica. ¿No? La mecánica. Entonces, yo siempre digo a los alumnos que el que no sabe realmente mecánica, ¿no? Mecánica, y me refiero a la mecánica clásica, dígase la estática, la dinámica, la hidráulica, la resistencia a materiales, es por demás. No puede interpretar, digamos, otras situaciones, ¿no? ¿Ah? Aunque parezca mentira, pero no puede, como quien dice, pues, a veces conceptualizar muchas cosas. Muy bien, entonces, para terminar, estábamos en el cálculo del cutoff. Vean ustedes, en la estimación de la ley mínima es lo mismo, vean. Yo les decía hace un momento ahí que la ley del cutoff también se conoce como ley mínima de corte. Entonces, esa ley mínima de corte, vean, cuando nosotros tenemos, como decir, queremos determinar si la explotación minera como negocio minero, ya ven ustedes, nosotros decíamos, de que eso es qué cosa, que el beneficio, tiene que haber un beneficio para que sea negocio. Entonces, ese beneficio, ¿a qué es igual? ¿No? Es igual a los ingresos menos los costos. Ingresos, ¿por qué? Porque cuando yo vendo el producto terminado, dígase en este caso metales, cobre, plomo, plata, oro, ¿no? Lo vendo en el mercado mundial o al precio del costo de precios de, ¿cómo se llama?, del mercado mundial. Entonces, ahí percibo ingresos. Y a esos ingresos le quito todos los costos y entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, ¿qué cosa? Un beneficio. Muy bien. ¿En qué se basa el modelo para calcular, cómo se llama el cutoff? Se basa, ¿qué cosa? En lo siguiente. En que, bueno, el beneficio tiene que ser mayor a cero, ¿no? Si no, no es beneficio, si no, no es utilidad. Pero el modelo que se utiliza es bajo el concepto de beneficio nulo. Ese es el modelo que se utiliza. Es decir, los ingresos son iguales a los costos. Entonces aquí tenemos, si el beneficio es nulo, entonces diremos que el beneficio es igual a los ingresos menos los costos y todo esto es igual a cero. Si todo esto es igual a cero, entonces nosotros podemos, ¿qué cosa? Plantear la siguiente ecuación. Que los ingresos por venta son iguales a los costos de producción. ¿De acuerdo? Porque pasa este costo que está con signo negativo al otro lado como positivo y tenemos ahí ingresos por venta igual a costos de producción. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Ingresos por venta. ¿A qué es igual ingresos por venta? Vamos, por si acaso, todo este cálculo se va a hacer en base a una tonelada métrica, o sea, costos unitarios. Entonces, aquí tendríamos el ingreso también unitario de una tonelada. Tenemos tonelaje de mineral, por la ley de mineral, por la recuperación metalúrgica, que eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos tratado en la clase anterior, por el precio de venta en el mercado. Eso es lo que me va a dar a mí, ¿qué cosa? El ingreso. Pero por otro lado tenemos los costos de producción, que los tenemos acá. ¿Y cuáles son los costos de producción? Es el tonelaje
por el costo de extracción, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta extraer cada tonelada de mineral? Si yo extraigo 1 tonelada de mineral, lo multiplico por el costo de extracción. Si yo proceso 1 tonelada de mineral, porque CP es procesamiento de mineral, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Procesar 1 tonelada de mineral. Y por último tenemos acá, ¿qué cosa? ¿No? La ley de mineral multiplicada por la recuperación por los costos de refinación. Porque también en producir el mineral tenemos, ¿qué cosa? Costos de refinación. Y entonces, todo esto son mis costos de producción. Y todo lo de acá son mis ingresos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Igualar los ingresos. Vean ustedes, TM, LM, RM, PB. Los ingresos. Van a ser igual a los costos, ¿no? Los igualamos, simplificamos, ¿no? Separamos. Y al final llegamos a la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Si ustedes hacen y tienen que hacerlo por si acaso, o sea, hagan todo este procedimiento desde aquí, ¿sí? Desde aquí, ¿dónde está? ¿No? Desde aquí. Beneficio, ingresos, después los igualan a 0, ¿no es cierto? Y cuando lo igualan a 0, llegan a ingresos de venta igual a costos de producción, y luego empiezan a reemplazar. Y una vez que reemplazan, igualan. Y después que igualan, simplifican y determinan, ¿no? Llegan a esta expresión. ¿Ok? Y esa expresión, vean ustedes que en la parte de arriba todos son costos. Y en la parte de abajo todos son ingresos. De buena cuenta, cuando nosotros queremos determinar la ley de corte mínima, tenemos que tener, ¿qué cosa? Los costos en la parte superior, ¿sobre qué cosa? Sobre los ingresos en la parte inferior, ¿no? Ok. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos, ¿no? El costo de extracción, el costo de producción, pero el costo de extracción no está considerando que ahí tenemos costo de capital. ¿Por qué? Ya les había dicho la vez pasada de que no todos los inversionistas son dueños del capital, invierten, ¿no? Muchas veces piden, ¿cómo se llama? Solicitan dinero a empresas o a financieras y pues ese capital tiene un costo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿no? Es que acá consideremos dentro del precio de venta, también, ¿qué cosa? FRE, que viene a ser los costos de fletes, de, ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? Alguna costos de refinación, y de repente algún impuesto, ¿no? Porque eso también está, entonces, para hallar la utilidad neta, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que una tonelada de, ¿cómo se llama? Tonelada métrica ¿cómo se llama? En este caso que es cobre, es igual a ¿qué? A 2.204.62, ¿qué cosa? Libras, ¿no? Entonces, como es una tonelada, cambiamos, ¿cómo se llama? Le ponemos aquí para saber cuánto es por libra, o sea, lo dividimos entre el factor, ¿no? Y a la vez, como la recuperación metalúrgica es en porcentaje, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 100. Esta es la fórmula que nos va a dar a nosotros, ¿qué cosa? La ley del cartón. Y lo que hacemos también es plantearla la ley de esta manera, ¿no? La fórmula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos categorías, categoría 1, categoría 2, ¿no? Categoría 3, ¿qué conceptos podemos determinar en cada una de estas, ¿no? Para determinar ¿cómo se llama? La ley de corte. Muy bien, jóvenes, pues revisen esta separata y, oye, Wilson, yo ahorita puedo salir. Ingeniero, estaba tratando de abrirlo, pero no puedo. No sé si es mi celular, mi equipo o es el de los demás chicos. Traten de No, abrirlo. que tiene que abrirlo desde un computador. Tu celular de repente, si yo lo había abierto aquí. A ver. Sí se puede. Sí se puede. Es que si estás en un, ¿cómo se llama? En un celular. Sí, de mi celular. Ah, Yo estoy desde el Ya celular. se pudo. ya. Ok. Muy bien, pues analicen ese material. Mañana, ¿cómo se llama? Si tienen algún interrogante al respecto, ahí lo analizamos. ¿Ok? Ok, Muy ingeniero. bien. Ya, muy bien. Bye, bye. Nos vemos. Hasta Chao. luego, ingeniero. Luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta la ingeniera. Hasta luego.